Buenas tardes, jóvenes. Empezamos hoy con el repaso de todos los temas que hemos visto durante el año. Ya les mandé la guía, ahí vienen especificados los temas de todos los periodos y lo que trataré de hacer son videos cortos repasando cada una de las cosas que hemos visto. Lo primero que vamos a hacer es repasar lo de las gráficas. Este primer video consiste en la repetición breve de lo que vimos en la clase del lunes pasado. Los que ya la vieron no es necesario que lo vuelvan a ver. O sea, los que asistieron el lunes pasado no es necesario que vuelvan a ver este video. Pero los que no asistieron les recomiendo que lo vean. Bueno, entonces las gráficas vamos a empezar desde la más simple hasta la más compleja, entre comillas. El primer tipo de gráficas es lo que llamamos función constante. Porque lo que escribes es f de x igual a un número. Aquí puedes poner un número entero, positivo, negativo, fracción, irracional, etc. Incluso lo puedes igualar a una letra, pero especificar que se trata de una constante. Cuando tú quieres graficar una función de este tipo, pues lo que vas a obtener es una línea horizontal que pase en la altura o a la altura del número que hayas puesto aquí a la derecha. Por ejemplo, la gráfica de la función f de x igual a 8 pasa a la altura de 8 y es una línea horizontal. Aquí puse otros ejemplos, las gráficas de todas estas funciones que son constantes porque hay números de este lado, o en otras palabras, únicamente números, serían líneas horizontales que pasen a la altura de menos 3, que es esta línea azul, a la altura de pi, que es esta línea marrón. Recuerden que pi es aproximadamente 3.14, por eso está un poco arriba del 3. Gráfica de f de x igual a un medio es esta línea verde que pasa a la altura de un medio. Y f de x igual a 4, esta es esta línea azul claro que pasa a la altura del 4. Esa es la gráfica más simple. Líneas horizontales. Una gráfica un poquito menos simple son líneas no necesariamente horizontales que están inclinadas una cierta pendiente o una cierta inclinación dado por uno de los números que aparece en su fórmula. La fórmula general está dada por esto, f de x igual a ax más b, donde el número que multiplica a x se le llama pendiente, que quiere decir la inclinación de la recta, y el número que aparece sin x se llama ordenada al origen, y lo que me dice es el punto donde la recta corta al eje y. Cuando este número puede ser tanto positivo como negativo, es decir, la pendiente. La pendiente puede ser como positiva o negativa. Cuando la pendiente es positiva, la gráfica sube. Acuérdense que aquí siempre nos movemos de izquierda a derecha. Si te mueves de izquierda a derecha sobre la curva y subes, significa que su pendiente es positiva. Si te mueves de izquierda a derecha sobre la curva y bajas, significa que su pendiente es negativa. Vamos a hacer unos ejemplos de graficar dos rectas. Primero, como la gráfica, como ya reconocemos, por el simple hecho de ver esta función, sabemos que es una recta, porque consiste en un número por x más otro número. Eso en lo que me ayuda es en lo siguiente. Como es una recta, necesito solamente dos puntos. Aquí ya los dibujé, 1 y 2, para yo dibujar la recta uniendo esos dos puntos y extendiendo la recta obtenida. ¿Cómo obtengo esos dos puntos? Bueno, el primer punto lo obtengo del número que aparece sin x, de la ordenada al origen, como lo mencioné, y lo obtienes pintando directamente sobre el eje y el número que te diga aquí. En este caso, y igual a 1, lo pinto con rojo. A partir de ese número que ya localizamos, que es este, a partir de ese punto, perdón, que ya localizamos, nos vamos a mover a la derecha, tomando en cuenta como esto, como si fuera una cuadrícula de unidad 1, nos vamos a mover hacia la derecha una unidad, siempre. Entonces damos un salto a la derecha y llegamos a este segundo punto. A partir de ese segundo punto, que siempre nos vamos a mover a la derecha, te vas a mover hacia arriba o hacia abajo lo que diga la pendiente. Si la pendiente es positiva, te mueves hacia arriba. Si la pendiente es negativa, te mueves hacia abajo.
En este caso, la pendiente es positiva, quiere decir que a partir de este segundo punto me voy a mover hacia arriba 3 unidades, que es lo que me marca la pendiente. Entonces doy 3 saltos de un paso. 1, 2, 3. Llego a este segundo punto, que es el segundo punto de la recta y el único, formando los únicos dos que necesito. Lo último es une estos dos puntos y extiende la recta para formar la gráfica que estás buscando. Un segundo ejemplo, si te dieran menos 2x más 3, nuevamente agarra el número que no tiene x y lo señala sobre el eje y. Aquí estoy suponiendo que este es 1, este es 2 y este es 3. A partir de ese punto siempre te mueves un salto a la derecha para llegar a este punto que rellené, a este. A partir de ese punto te vas a mover lo que diga la pendiente. En este caso dice menos 2, o sea, doy 2 saltos para abajo. Al punto al que llegué, el punto al que llegué es un segundo punto sobre la recta y entonces lo que hago es unir estos dos puntos y extender la recta para obtener la gráfica que estoy buscando. Listo. El siguiente tipo de gráficas, que son un poquito más complicadas en el sentido de que ya no estamos tratando con rectas, sino con curvas, es lo que llamamos parábolas. Las parábolas, la parábola más fundamental tiene su ecuación dada por esto. F de x es igual a x cuadrada. La gráfica de una parábola es esta gráfica marrón. En particular, la gráfica de la parábola f de x igual a x cuadrada es la curva color marrón. Aquí tengo la descripción. Es una parábola que abre hacia arriba, quiere decir que tiene esta forma, y pasa por el origen, pasa por el punto donde se intersectan el eje x y el eje y. Aprovechando esto, si nosotros quisiéramos reflejar esta parábola, lo único que tengo que hacer es ponerle un menos antes de toda la función que tenga aquí. En este caso, como toda la función es x cuadrada, cuando tú le pongas un menos para obtener f de x igual a menos x cuadrada, la gráfica de esta segunda función sería un reflejo de la gráfica original. ¿Un reflejo respecto a qué? Un reflejo como si el eje x fuera un espejo, es decir, un reflejo vertical. Entonces, siempre que tengas una función, si la multiplicas por el signo menos, la gráfica lo que ocurrirá es que se refleja respecto al eje x. Continuando con estas herramientas que me van a permitir graficar de manera más simple, el primero fue reflejo. Si multiplicas por menos, se refleja respecto al eje x. La segunda herramienta son las traslaciones. Aquí estoy poniendo una traslación horizontal. Ya vimos que si tienes tú tu función y a la x, no a la función, a la x le sumas algo, entonces la gráfica se desplaza hacia la izquierda. Y si a la x le restas algo, la gráfica se desplaza hacia la derecha. O sea, es al revés, con más es a la izquierda, con menos a la derecha. Aquí tengo algunos ejemplos de la gráfica original, que es esta, la gráfica que pasa por el origen. Si tú quieres graficar f de x menos 4 todo elevado al cuadrado, entonces representa esta misma gráfica, pero trasladada hacia la derecha 4 unidades. Entonces son 1, 2, 3, 4. Obtengo la gráfica verde. Si tú quisieras moverlo 6 unidades a la izquierda, entonces a la x le tienes que sumar 6 aquí adentro. Entonces obtienes lo que pinté aquí, que es x más 6 elevado al cuadrado, que corresponde a esta gráfica. Aquí puse otros ejemplos. Normalmente en el examen te va a pedir graficar sin tabular, es decir, sin hacer la tabla. Entonces, por ejemplo, esta es una gráfica de una parábola que se movió hacia la derecha un cuadrito. Entonces es esta gráfica azul. Esta es una gráfica de la misma parábola, pero recorrida hacia la izquierda 2 cuadritos. Entonces esta marrón. Y esta es una gráfica, aquí la vemos en 2 partes. Primero, esta parte en rojo es una parábola movida hacia la derecha 2 unidades. Aquí está. Pero ¿por qué abre hacia abajo? Porque tiene un menos antes de toda la función. Y acuérdense que cuando hay un menos antes de todo,
el resultado es reflejar hacia abajo la función o la gráfica. Por otro lado, tenemos traslaciones verticales, que consisten en subir o bajar la gráfica, y aquí sí le vas a sumar o restar algo a la función completa, afuera. Por ejemplo, si tu función original es x cuadrada, sumarle afuera o sumarle a la función completa, pues es sumarle aquí, sumarle un 2, por ejemplo, o restarle un 3, ¿ok? Sumarle adentro significa lo que ya hicimos, que sería x menos 1 al cuadrado. Le estoy restando 1 adentro del cuadrado. Le estoy restando 1 a la x directamente, no a la función como lo haría aquí arriba. Una vez aclarado eso, cuando tú sumas a la función completa o restas, lo que estás haciendo es obtener una traslación. Si le sumas, vas a hacer una traslación hacia arriba, y si le restas, una traslación hacia abajo. Estas dos representan traslaciones verticales. Por ejemplo, si te doy estas tres y te pido que las grafiques, obtendría lo siguiente. Obtendrías de la gráfica original, que es esta parábola, lo estoy representando simplemente, y igual a x cuadrada. Si tú le sumas 2, estarías trasladando esto 2 espacios hacia arriba y obtienes la gráfica verde. Si tú le restas 1, mueves esto para abajo y obtendrías la gráfica marrón. Si te piden graficar la azul, lo puedes ver de dos formas. Primero, esto significa la parábola menos x cuadrada, que es esto. ¿Ok? Pero ahora esa gráfica, muévela hacia arriba 3 unidades, entonces obtienes la curva azul. Por último, lo que vimos en la clase anterior fue una combinación de traslaciones vertical y horizontal. Aquí puse las 4 posibilidades. Se le mueve hacia la izquierda y hacia arriba, izquierda abajo, derecha arriba y derecha abajo. Por ejemplo, puede ser que te pidan graficar estas funciones, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? La primera función es una parábola movida hacia la derecha un cuadrito y hacia arriba 2. Entonces obtienes esta gráfica azul. Esto significa una parábola que se mueve hacia la izquierda 2 y hacia abajo 1. Obtienes esta gráfica verde. ¿Por qué? Porque estás empezando con la parábola original. Si la mueves hacia la izquierda 2, entonces obtendrías esto. Pero además, muévela hacia abajo 1, entonces obtienes la gráfica verde. Bueno, la gráfica marrón corresponde también a una parábola, pero aquí hay que tener cuidado. Aquí adentro tienes 1 menos x. ¿Quiere decir que lo moviste hacia la izquierda 1? No. Para decir si se mueve hacia la izquierda o la derecha, el x debe estar positivo siempre. Entonces, aquí vamos a usar la ventaja de que el cuadrado cambia los signos. Por ejemplo, si elevas 3 al cuadrado te da 9, pero si elevas menos 3 al cuadrado también te da 9, porque menos 3 por menos 3 es 9. De la misma forma, 1 menos x elevado al cuadrado es lo mismo que x menos 1 elevado al cuadrado, porque para pasar de aquí a acá lo único que hice fue multiplicar por menos. 1 por menos te da menos 1, menos x por menos te da más x. Entonces, para reconocer bien hacia dónde se mueve la gráfica, tengo que escribir con x positivo. Y haciendo uso de que dentro del cuadrado puedes ponerlo tanto negativo como positivo, entonces menos 1 entre x cuadrada es lo mismo que x menos 1 elevado al cuadrado. De esta forma ya vemos que es una traslación hacia la derecha de 1 unidad y hacia abajo 3 unidades. Entonces hacia arriba, hacia la derecha 1 y hacia abajo 3. Entonces obtienes la gráfica color marrón. Por último, esta tiene un menos antes. ¿Qué quiere decir eso? Que es un reflejo, pero vamos a verlo por partes. Primero, esta parte es la parábola recorrida hacia la derecha 2 unidades. Después, por menos, es abre hacia abajo. Entonces, estás aquí, sería abre hacia abajo. Pero después lo trasladas hacia abajo 1 unidad y entonces obtienes esta gráfica de color azul bajo. Con eso termino el primer video. Les voy a subir un segundo video para esto de las gráficas con graficar funciones similares a los de la guía. Saludos.